Muy buenas tardes. Les habla Carmen González de la Clínica de las Emociones. Estamos saliendo al aire como lo hacemos todos los días de semana, de lunes a viernes, para compartir con ustedes nuestra experiencia, nuestros sentimientos, nuestras emociones en relación a cómo funcionamos en relación al mundo interno, pero además compartir con ustedes aquello que hemos aprendido a través de los años. Somos una institución que tiene ya cerca de 20 años, pero además para aprender de ustedes. Entonces, vamos a empezar por ver, como siempre, dos casos, porque en cada reunión que tenemos al mediodía, nosotros analizamos casos de seres humanos que nos llaman, que nos escriben, que están allí, no que inventamos. Son casos y por supuesto que nos damos cuenta que con el tiempo van cambiando. Siempre hay dolor, pero van cambiando las circunstancias. Las personas vamos escapando del dolor de diferentes maneras según las épocas. Entonces, ahora vamos a hablar primero el problema de Sara. Sarita tiene 64 años. Es la primera hija del papá y la segunda de la mamá. Quiere decir que cuando contrajeron un matrimonio o cuando decidieron convivir, la madre ya tenía una hija. Dice ella, ¿por qué no puede poner límite a su hijo, René? Es adicto al alcohol y demás estupefacientes. Yo vivo con él. Conmigo es cariñoso y respetuoso. De niñito lo puse en un internado con 7 añitos. Eso me reprocha. Ya estoy haciendo mis pininos como terapeuta. Controlo mis emociones. Pero él mete amigos a la casa, toma licor y no sé qué más hará. A nuestra casa. Mi hijo mayor tiende a abandonar su familia. Mi tercer hijo, Jan, también es adicto a la marihuana. Trabaja de taxista, acaba de terminar de pagar su auto. Yo me muestro tranquila, pero no dejo de preocuparme. Mira, hay varias cosas que quisiera preguntarte para poder responderte bien. Te puedo decir generalidades, pero yo te invito a que tú, los días martes, de 6:30 a 8, son 2 horas terapéuticas de 45 minutos, estamos en un Zoom al que todos pueden acceder pagando 25 soles por 2 horas terapéuticas. Entonces, allí podría hablar de tu caso, porque con generalidades no se puede hablar. Por ejemplo, no sé cómo fue tu esposo, no sé, tú terminaste una relación por muerte de él o por problemas, por eso tienes una hija mayor, pero probablemente esos problemas que tenías nunca se arreglaron porque no se arreglan cambiando de pareja. Es como que yo tengo una nariz larga, larga, y no porque me opero cambio de nariz, tendría que operarme. Así también tendría yo que eh, hacer una terapia. Tú dices que te estás preparando para terapeuta. Qué bueno si estás estudiando, pero no basta el estudio. Uno tiene que también saber conocer lo que tengo por dentro, conocerme. Pero, por ejemplo, en este caso, pero no para sentirte culpable. Los padres no son culpables de lo que pasa con los hijos. Son responsables de analizarse, de ir al doctor, a un terapeuta para darlo. Si mis padres ya han tenido problemas, si yo he sufrido en la infancia, yo tengo que saber que tengo ese bicho de la inmadurez dentro y que tengo que ir a que alguien me ayude. No existe la fuerza de voluntad para este caso, porque la fuerza de voluntad es para lo que conozco, pero los problemas de nosotros son fuerzas de adentro, de la infancia, aparentemente olvidadas,
pero que son las que nos guían. Por eso, repito siempre que 5 personas frente a un problema actúan diferente, porque cada una tiene una estructura diferente. Es como que cuando hay un terremoto, 5 casas actúan diferentes, salvo pues que sea un cataclismo, y ni aún así. Entonces yo no conozco tu historia, pero sí puedo decir algunas cosas. Por ejemplo, que parece que te es difícil ponerle límites a tu hijo. Me da la impresión que tú tienes 3 hijos varones. No sé si hubo una hija mujer. Quizás este es el segundo. Los segundos siempre dan problemas porque quieren llamar, o si no nos dan problemas, son tan maravillosos que después ellos sacan los problemas que estaban escondidos y que no los sacaron delante de la madre para ser queridos, sin saber que las madres los queremos siempre. Entonces, este segundo hijo, no sé, parece que tiene una muy buena relación contigo, pero te sientes corta. ¿Por qué? ¿Temes que no te quiera o temes que se violente? ¿O temes quizás tú, y no lo reconoces, violentarte y enrabiarte? La manera de hablar con alguien bien no es fingir, ay, que hablo muy seria, no, es tener conciencia, sentir que mi hijito está con problemas y que no es la forma gritar, pero que me da rabia. Reconocer, así como para una fiesta me tengo que bañar, arreglar, igualito tengo que limpiar el alma dándome cuenta nomás que me da cólera este muchacho. ¿Qué diablos ha pasado? Y si me contesta mal, me lo voy a querer comer. Y si no sientes nada es porque estás anestesiada y tienes un mecanismo de decisión o de división interna. Primero tienes que reconocer que te duele, que te molesta tremendamente lo que hace, pero que no tienes fuerza para decirlo, quizás porque no estás preparada emocionalmente, quizás porque desde niña te aplastaron los padres. Entonces te has quedado anestesiada, pero hay un miedo quizás a contestarle mal. Para eso, después de hacer lo que te acabo de decir, de ver de dónde viene tu anestesia o de dónde viene tu miedo a explotar si él te contesta, hay que decirle, hijito, quiero decirte algo, mira, yo ya tengo 64 años y no te he dicho, hay que una pequeña cosita que no es verdad, hay porque él es una criatura. Yo no te quería decir, pero tengo taquicardias. Y cuando tú traes a tus amigos, a pesar de que ustedes no van a hacer nada malo, yo tengo miedo y porque soy vieja y entonces tengo taquicardia. Entonces, yo quisiera, hijito, que para una mayor tranquilidad no traigas a tus amigos para tomar. Cuando hay un problema, ¿cómo no, hijito? Tráelos, pero así en grupo no, porque es normal que quieran tomar. Y a mí me pone muy nerviosa y tengo miedo, me vaya a dar un ataque por ahí. Puedes decirle una mentira piadosa para que él no se enoje. Y ahora te digo, si tú ya estuvieras en nuestros grupos de los días martes o sábado, ya podrías ir informándonos cómo va. Por eso es importante estar en grupo terapéutico cuando no se puede hacer una terapia individual. Eso, y ahora pregúntate por qué tienes miedo, porque lo que yo he observado es que hombres o mujeres que han tenido miedo al padre o a la madre, cuando los hijos o tienen miedo que los griten, casi se petrifican, se quedan sin hacer nada, pero hasta asustados, porque es como que desde el fondo de la memoria viniera una actitud temerosa que es la misma que tenían frente a prepotencias de los padres. Entonces, algo de eso debe haber. Ahora, si te dijera mamá que grita, no, hijito, no lo hago para molestarte, sino que tengo miedo que algo me pase. Punto.
y anda informándonos yendo los martes. Para entrar al grupo es muy fácil, llamas a la clínica de las emociones, que ya sabes, porque tú eres del grupo de personas que nos siguen, que son muchísimos, entonces tú sabes el teléfono, te van a dar un número de cuenta bancaria, depositas 25 soles, llamas, les mandas foto de tu voucher y te van a dar el link. Y me parece que vale la pena hacerlo y no es un trámite largo. Bueno, entonces dices que es cariñoso y respetuoso, pero que lo pusiste en un internado y él entonces te echa la culpa. ¿Es verdad que lo pusiste internado? Sí, pero él habrá sentido y siente hasta ahora que por qué lo pusiste. El problema no es que lo hayas puesto, el problema es que no hayas sentido en algún momento por qué me puso mala o lo que sea. El problema es que sigue lamentándose. Es como que yo tomé un bus que me aconsejó mi amiga, me dijo, ándate en ese bus y tengo un accidente. Claro, yo podría decir infantilmente, ¿para qué? ¿Para qué? Y le hice caso. En tu caso no puede, él no puede porque era chiquito, pero lo patológico es que siga lamentándose hasta ahora. ¿Por qué? Porque ya no tiene arreglo. Y eso significa que él tiene pensamiento mágico. Él quisiera que no haya pasado. Qué pena, ya pasó. No le puedes decir tú, pero sí podríamos nosotros ayudarlo si viene también después a la terapia. El problema no es que se haya resentido, sino que sigue resentido como niño y la mayor de las patologías es no aceptar la realidad. La prueba está que alguien que se siente mal, solo, pobre, se sale de la realidad, se vuelve loco, se pone un gorro de Napoleón y camina con oro, porque son piedras en realidad, que él salió de la realidad. Entonces sí, pues es verdad que de niño tu, tu, tu hijo sentía que por qué me internaron, de acuerdo, el problema está que sigue lamentándose, como si yo me siguiera lamentando de por qué vinieron los españoles, por qué lo mataron a Atahualpa. Uno tiene que aceptar la realidad y darse cuenta maduramente de por qué ocurrió. Mi mamá era un ignorante, mi mamá no tenía tiempo, mi mamá en ese momento pasaba por problemas, o por último, estaba trastornada, era malvada, tenía miedo a su mamá que le dijo mete a este chico en un internado, pero ya no hay nada que hacer. Y la enfermedad de él es seguir como niño, porque en la práctica, ¿qué te dice? Mala, 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 me dejaste, ¿y qué hacemos? O sea, hasta los 90 años va a seguir lamentándose, va a tener hijos y nietos y a sus hijos y nietos les va a decir, mi mamá me metió. No, pues, esa es la enfermedad, perpetuar. Cuando tú que estás escuchando el programa te pones a llorar por algo pasado, tú estás con rabia, con impotencia, no quisieras que te hayan puesto. Y qué pena, pues, si ya pasó. Así también él es un bebé que tiene impotencia. Es como que una parte de él dijera, ¿y por qué me puso? Entonces te reclama, ¿por qué me pusiste? Entonces, la mayor de las salud mental, la mayor, digamos, rastros o gestos, es que pasó. Saco enseñanza de ahí. A mis hijos no los enviaré a un internado. ¿Qué voy a hacer? Pero no torturar a la mamá. Y tú no te tortures. Tú tienes que saber que el chico es un bebé, pero al bebé hay que convencerlo, hijito, toma tu sopita. Entonces tú lo tienes que convencer diciéndole, hijito, me duele mi pecho, no sé qué tienen porque me da miedo, no porque ustedes hagan nada, hasta convencer. Por favor, hijito. Y ya está. A ver cómo lo vas a convencer a este niño. Ahora, tú dices, mi hijo mayor tiende a abandonar a su familia. Habrá que ver qué pasó. Era
tú es un hijo del primer matrimonio, el padre lo abandonó, no sé qué pasó. Acuérdate que uno hace experimentar a los demás lo que me han hecho experimentar. Él ha vivido un abandono y entonces también los hace vivir. Ahora, hay otras cosas. Siempre en un problema emocional hay muchas aristas, eso es verdad. También es verdad que sigue seguramente con la cólera contra quien lo abandonó. O quizás te vio a su padre abandonado, lo quería mucho, el padre abandonaba de vez en cuando la casa y él repite. También podría ser de que es niñón y entonces sigue con la cólera y se va, se molesta y se escapa. También podría ser. Entonces, a él también hay que conversar con él, te vienes a las terapias que tenemos o escribes un, un caso por hijo acá en este programa para yo hacer un video, un audio contestándote, pero como para que puedas hacer que él lo escuche. Ahora ya no puedes hacerlo porque ya hablé no terapéuticamente para él. Es diferente cuando hablo con el paciente, cuando hay madres que escriben cartas y yo hablo como para el pacientito, como para el hijo, ahí lo hago de una manera especial para que lo reciba bien. Ahora no, porque tus hijos se molestarían. Entonces, hay que saber cómo se llega al paciente. Entonces, a él, por ejemplo, ¿qué le puedes decir? Mira, hijo, ¿por qué será que abandonas, no? ¿Qué tendrás? Un especialista debería decirnos, porque tú nos quieres, tú no eres malo, pero lo haces. ¿Qué será, no, hijo? Nada más. Y siempre buscar a alguien, pero ahí lo dejas pensando, ¿no? Quizás si su papá lo abandonó, quizás porque tu papá te abandonó, quizás, ¿no? ¿Qué sabe Dios qué será, hijito? Y en la medida que vienes a tus terapias le vas diciendo, hoy escuché tal cosa, pero en una voz especial, como hablamos los terapeutas, donde cuando estamos hablando, no es que fingimos la voz, sino que me pongo en ese momento como si estuviera frente al pacientito que necesita ayuda. ¿Mm? Entonces, tú vas a poder saber qué caminos tomar, porque el amor y la inteligencia, cuando están dirigidos a alguien que se ama o al mundo, siempre hay una solución. Bueno, entonces, y luego hablas de tu tercer hijito. Dices que él es taxista. Qué bueno que acabó de pagar su auto. Hay que decirle a él, mira, Jan, yo te felicito, pese a que pienso de que la marihuana es un problema, sin embargo, tengo que felicitarte de que tú has cumplido, porque cuando se pagan las cuentas, estamos hablando de madurez, estamos hablando de que uno tiene dentro esa obligación, debo, trabajo para pagar y después me siento tranquilo, porque cuando no se hace eso y soy tramposo o tramposa y aparentemente me olvido inconscientemente, y yo mismo me voy a poner trabas sin darme cuenta como si solo me castigara. Pero entonces uno tiene que cumplir, porque cuando cumplo con algo, estoy cumpliendo conmigo y no estoy diciendo soy un tramposo, porque la persona a la que se le debe te podría decir tramposo, pero no, te lo dices tú, y si no te lo dices es peor, porque esa conciencia que tenemos que no nos damos cuenta, será la inconsciencia, va a hacer que te vaya mal en la vida, que tú solo te castigues, porque eso está como inscrito. Muy bien, entonces, ahora también hay que decirle por qué será que estás en marihuana. Habrá que ver algo quizás por tus hijitos, ¿no? Porque tú la necesitas y qué lindo sería que no la necesitaras. Punto, nada más. Y no te sientas culpable,
porque tú no has hecho nada a propósito, pero sí tienes obligación de venir a los talleres para seguir mejorando. Ahora, tú me hablas también, bueno, nada más, hasta ahí. Lo que quiero decirle es que nosotros en la clínica tenemos un compromiso con la sociedad. Cuando alguien nos llama, nos pregunta un problema, nos invita, tenemos la obligación de ir. Yo personalmente no cobro cuando la gente no tiene dinero. Al Estado, cuando me pide una conferencia, cobro cuando sé que hay plata de sobra, porque hay instituciones que gastan en cualquier cosa. No, pero cuando son cosas del Estado, que me invita la INPE, por ejemplo, a dar una charla, y yo sé que el Instituto Penitenciario no tiene dinero, yo no cobro. Igual son los terapeutas de nosotros. Si me invitan a un cerro, la gente de ahí, feliz de ir. Y así somos. Entonces, que si es que tú te matriculas con nosotros, porque 25 soles no es nada, podemos ayudarte. Y a él hay que decirle, hay instituciones, hijito, que ayudan. Así es que por lo menos que nos llame, que nos escriba. Nosotros acá estamos y nos preocupamos por todos. Tenemos que cobrar a veces o cuando vienen porque tenemos que vivir, pero nos importa todo el sufrimiento de la gente. Por eso somos terapeutas. A mí me importa y a mis terapeutas nos importa. Yo tenía un maestro maravilloso, el doctor Saúl Peña, y por más que yo le pagaba, para mí no tiene precio, porque nosotros trabajamos con nuestra alma. A veces uno se va a la casa y sigues pensando. Nosotros tenemos métodos para no angustiarnos, pero a veces ocurre, a veces ocurre. Bueno, entonces búsquenos, estamos los martes a las 6:30, desde las 6 nos pueden pedir ya sus inscripciones y también los sábados. Y los sábados tenemos gente de experiencia, no saben, que incluso están todos los días con pacientes, cosa que ya yo no tengo. Yo soy la voz, la comunicador. El día que no esté, seguirán ustedes con las personas que nos ayudan, porque son una gente que son miembros de acá, son personas con muchísima experiencia. Y los sábados, estas personas con mucha experiencia vienen. Y todos los sábados, digamos que son 4, pero el primer sábado, siempre hacemos una técnica que es extraordinaria, yo no la manejo, que se llama constelaciones. Las demás son terapias psicoanalíticas, pero ese día, el primer sábado, vienen 2 especialistas para poder aplicar al dolor, a los problemas que tenemos, una técnica que es muy buena, que se llama constelación familiar, y donde podemos todos intervenir y curarnos. Entonces, este sábado viene, como siempre, va a estar eh, la doctora, las doctoras, porque vienen 2, la doctora Ivonne Mercado y María Quijano, especialistas en constelación familiar. Esta técnica tiene que ver con cómo te criaron, cómo eran tus padres, cómo eran tus abuelos, qué cargas vienen desde atrás del ancestro. Pero también se va a tocar un tema interesante. A veces nos avergonzamos que el padre o madre son provincianos, son negros, son indios, son cholos, incluso que pueden haber delinquido. Nos da vergüenza, pero también tenemos que saber de que tenemos que aceptarlos. Y hay mucho desprecio, nos avergüenzan los ancestros. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, una niña era zambita y sus hermanos le gritaban, africana, africana, y ella decía, ¿por qué mi abuela es negra? No tenemos que nunca avergonzarnos del ancestro, de los antepasados, y si me avergüenzo tengo que curarme, porque el ancestro está acá,
y es como avergonzarme de mí. Al contrario, hay que decir, sí, si yo soy zambita, yo soy del pelo, pues no, porque mi abuela era negra. ¡Qué maravilla! Yo he tenido una abuela serrana que vino desde Trujillo vino y había salido de la sierra en un camión con patos, con gallinas. No saben el orgullo que siento cuando en reuniones con personas de todo tipo, yo puedo decir, sí, mi familia es serrana, yo soy una cholaza, mis pies son unas patas de chola, no son pies de italiana. Cuando alguna vez me he comprado zapatos italianos ya no me quedaban. ¿Y qué hay? Lo que valo soy yo. Entonces uno tiene que estar orgullosa de nuestros ancestros, orgulloso de nuestros antepasados. ¿Y qué hay? Valgo por mí. Y si no me siento valiosa, a estudiar, a trabajar, que todos podemos mejorar y ser valiosos, acercarnos a la cultura, al arte, porque eso es, no hay mejor ataque a la violencia, a las guerras, que el arte, que la cultura. Es como que cuando uno lee un libro, uno abre en este mundo de preocupaciones un espacio lindo, lleno de oxígeno. Todos tenemos que mejorar. El que no está mejorando está empeorando. Nadie queda como está. Entonces, nunca es tarde. Entonces, los esperamos el sábado a las 4 de la tarde, porque ese primer sábado que hacemos constelaciones, nosotros empezamos más temprano, ¿no? Porque avergonzarnos de nuestros ancestros afecta la vida, así no nos demos cuenta. Vamos a ver otro caso rápidamente. Vamos a ver el caso de Elizabeth. Su mamá, dice, mi mamá tiene 63 años. Ella se mortifica por mi hermano menor debido a que lleva una vida desordenada. Es violento, problemático y le hace llamadas a cualquier hora borracho, entre otras cosas más. Primero, que tu mamá tiene que saber que va a cargar con ese hijo hasta que el hijo se cure. Y hay que ver la forma bonita de hablar con él. Puede llamarnos la madre, puede venir a las terapias grupales o puede escribir una cartita solo hablando de su corta, un WhatsApp corto, diciendo tiene tantos años, lo que pasó, cómo lo trataron, corto, porque cuando son largas ya no tengo tiempo de leer, corto. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo lo trataron? Porque el borracho, el licor y la droga son calmantes. Son calmantes. Cuando a veces en la casa ha habido mucha angustia y no es para que tu madre se sienta culpable porque nada fue a propósito, pero sí responsable de ella hacer una terapia. Venir a nuestros talleres o a donde quiera. ¿Por qué? Porque si ella no ha hecho una terapia, sigue renegona, sigue pesada, sigue llorona, y eso mortifica a los hijos. Y cuando yo soy vieja y hago terapia y cambio, para mis hijos es una maravilla, porque si mi madre o padre que están viejos cambiaran, yo puedo. Pero además, la forma de que hablamos a los hijos cuando estamos en terapia es muy diferente a que cuando yo contesto con buena voluntad nomás. Que tu madre, que es joven, tiene 20 años menos que yo, que ella entre a una terapia, entre en la terapia grupal que tenemos para poder ayudarla. Y entonces la madre es como una sopita nutritiva. Si estamos nosotros con buenas cosas en el alma, va a ser mejor para nuestros hijos y les vamos a movilizar partes buenas sin querer. Así nomás, hablando de diferente. En cambio, cuando nos hemos quedado con esa sopa que nos han dado los padres, con zanahorias podriditas, con cosas malas, feas, malogradas, que todos los padres tenemos, igual se lo vamos a pasar a los hijos. Y cuando tenemos mucho miedo decimos, no, yo le he dado lo mejor. Sí, pero ¿y las cosas horribles que traemos? Todos traemos. Recuerda que solo 20% del cerebro es humano, el resto es animal, mamífero y reptil. Cuando actuamos, gritamos, yo puedo desear que mi hijo o mi hija, y para qué los tuve, porque no se mueren. Muchos padres con hijos que están en droga dicen por qué no se muere, sería una tranquilidad.
Y eso no es una cosa horrible, lo terrible es que lo digas, pero si lo tienes en el alma, dices qué barbaridad, qué odio que tengo por esto, pero también mi hijito es lindo y sacamos el cariño. Entonces tu mamá tiene que mejorar porque parece infantil. Ella ya sabe que su hijo la va a llamar en la noche. Cuelga, pues, o descuelga, y si viene borracho, ya sabe, pues, hasta que su hijo se cure. Y la madre puede ser un instrumento, pero no porque diga, hijito, no, si está preparada. Y primero a desalojar las cosas feas que todas las madres hemos dado a nuestros hijos. Ahora, dice, mi hermano es una persona que no se deja ayudar, pero yo quisiera ayudar a mi mamá para que esté más tranquila. Ella vive en la sierra y no sabe hacer Zoom, pero hay días de semana que baja a provincia. Claro, hay que tratar de ver de qué manera. Tú vente a los talleres y encontraremos, por ejemplo, tu mamita podría escribir o grabar algo y tú en el día martes nos lo cuentas y o me lo dices y otro martes hablo para tu mamita. Todo se nutre y eso le llega y hablo despacito para que ella entienda. Para todo hay solución cuando hay buena voluntad. Y incluso alguien muere, hay solución, porque yo asumo que esa persona tenía derecho a descansar, que su cuerpo merecía descansar, pero que siempre lo voy a tener dentro. O sea, para todo, para todas las angustias. No hay nadie que sea ahí, lo mío, todos creemos que la angustia peor es la que sentimos. Y nada más, que pasen buen fin de semana, mejora, escucha música, escucha a Mozart, Mozart. 3 horas de Mozart escucha en tu celular. Tranquila, nada más mientras haces tus cosas, que eso inconscientemente te va a dar paz. Deseo un buen fin de semana y que el lunes que nos encontramos no estemos peores, sino mejores. Y vamos a estar peores si nuestro cuerpo ha envejecido y no nos hemos nutrido de algo. Abrazos para todos.